expresidente de Bolivia ha sido detenido en su país acusado nada menos que de delito de corrupción. Pero Luis Arce estuvo aquí, en el Perú, en el año 2013. ¿Quién lo recibió? ¿Con quién se reunió? Pues con el expresidente Martín Vizcarra, en ese momento gobernador regional de Moquegua. 3 veces han pedido prisión preventiva. Y aquí estoy. Todo cae como pieza de dominó. Primero, Martín Vizcarra, encarcelado, y ahora el presidente de Bolivia, Luis Arce, detenido. Recordemos la visita clave de Arce, que fue pieza dentro de la trama que derivó en la condena de 14 años de prisión contra el lagarto. Vamos a salir de este problema, que ya a través de las instancias que corresponden, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a revertir esta inhabilitación. Una avioneta de la empresa ATSA aterrizó en el aeropuerto de Hilo con una comitiva de alto nivel del gobierno boliviano. Vizcarra los recibió para una visita oficial en Hilo. 6 años después, una factura del 12 de diciembre del 2013 comprobó que el alquiler de esa avioneta, que ascendió a más de 35.000 soles, fue cubierto por Obrainsa, una de las constructoras investigadas en el caso del Club de la Construcción, que pagó coimas y coimas a Lagarto. Todos los simpatizantes que creen en nuestra propuesta, que creen en Martín Vizcarra, que vamos a salir de este problema. La relación entre Vizcarra y Obrainsa venía de antes. En el 2003, la empresa se había asociado ya con CIM Vizcarra, la compañía del exmandatario, para postular a una licitación millonaria. Uno puede ser fuerte. Yo soy fuerte. Yo siempre digo, yo estoy aquí poniendo el pecho, pero no estoy solo. Vizcarra señaló a la fiscalía que el señor Arce solo podía estar media hora en Moquegua y que ante la falta de vuelos comerciales a Hilo se optó por alquilar esa avioneta. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No, porque he actuado absolutamente de manera correcta en toda mi vida profesional. Ya en el 2020 y el 2021, aspirantes a colaboradores eficaces declararon que Vizcarra había recibido millones para la licitación del hospital de Moquegua a cargo del consorcio IGSA y 1 millón de soles por el proyecto Lomas de Hilo adjudicado al consorcio Obrainsa. Como anillo al dedo, hecho el negocio sucio, hecho el favor a cambio de obras. Me reitero inocente porque soy inocente, no he cometido ningún acto ilícito. Vizcarra ya está preso y por más evidencia que lo delate, él sigue haciendo su mejor teatro para confundir al electorado. Lo acabamos de escuchar. Él insistía en su inocencia. Sin embargo, ha regresado a Barbadillo en medio de situaciones que lo han colocado no solamente en el lugar en el que se encuentra, sino que ahora en la mira a nivel internacional. Vean ustedes hasta dónde se extendían estos nexos. No solamente estamos hablando de nuestro país, estamos hablando ahora de Bolivia y mucho más que se irá descubriendo a lo largo del tiempo, pero que se va a conocer. 7:06 de la mañana, hablamos ahora del expresidente Pedro Pablo Kuczynski porque el Ministerio Público ha solicitado para él 8 años y medio de prisión por el caso IPSA Norte. Yo no voy a ir a la cárcel para nada, porque yo no he cometido ningún crimen, no he recibido un sol de corrupción. Hace 7 meses, Pedro Pablo Kuczynski se defendía con esta frase ante una posible acusación de corrupción. Hoy la risa del gringo bonachón no le alcanzaría para poder salir librado de una imputación formal del equipo especial Lavallato. La fiscal provincial Diana Luis Canchihuamán Castañeda solicitó 8 años y 6 meses de prisión para PPK y para el coacusado José Ortiz. Tengo investigaciones que duran 7 años, ¿no? Entonces viene el fiscal y dice, ¿quién es el señor tal? Yo no tengo idea de quién están hablando, ¿no? Son cosas completamente manufacturadas. Se imputa al exmandatario por presuntos delitos vinculados a la adjudicación de la obra vial del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte, cuando fue ministro de Economía. En abril de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de PPK para declarar prescrito el delito de colusión.
Esto mantuvo vigente la acusación fiscal del caso Irsa Norte y hoy todo apunta a un juicio oral. La fiscalía quiere hacer escándalo. ¿Con usted? Conmigo, porque dicen, a uno lo tenemos que agarrar. Ya tenemos a Toledo, ahí está. Tienen a Humala, ya está ahí. Entonces falta el gringo, hay que meterlo al gringo. PPK sería el cuarto expresidente que va a juicio por mantener vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, siguiéndole los pasos a viejos conocidos como Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Todo esto me ha malogrado la salud, ¿no? Me ha arruinado financieramente, porque en Estados Unidos dicen, money laundering. Uf, terrible, me cerraron mis fondos de pensiones, todo. Tras presentarse la acusación de la Fiscalía, el juez la admitirá y comenzará la etapa de control de acusación, donde revisarán cada uno de los elementos probatorios. La defensa de PPK podría replicar y luego se fijaría la etapa del juicio oral, que podría marcar la sentencia de otro presidente. Vamos a analizar esta solicitud del Ministerio Público con el doctor Julio Midolo. Él es abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Le damos la bienvenida, doctor Midolo. Buenos días, Michelle. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que señala el Ministerio Público y en lo que se basa es en esta supuesta reunión con el señor Barata, que habría significado un acuerdo para favorecer a Odebrecht y que a raíz de eso es que se da la conclusión del caso Irsa Norte. ¿Cuál es el sustento que usted ve en esta presentación? A ver, en principio, la noticia que hemos conocido es que el Ministerio Público ya habría presentado la acusación, aún no nos ha sido notificada. Esto tiene que seguir un trámite administrativo ante la mesa de partes del Poder Judicial. Va a revisar si todo está correcto en principio y luego eso nos lo notificará. Ahora, los hechos por los cuales se le ha venido investigando al señor Pedro Pablo Kuczynski, en este caso desde hace 7 años, se refieren a su trabajo en el Consejo Directivo de Proinversión. Recuérdese que en el exgobierno del expresidente Alejandro Toledo, el señor Pedro Pablo Kuczynski ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas en un periodo y en otro periodo más corto como primer ministro. Cuando ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas, la norma establecía que en virtud de este cargo él tenía que integrar el Consejo Directivo de Proinversión. Eso no fue un cargo de elección, no fue que a dedo se le puso al señor Pedro Pablo Kuczynski en Proinversión, sino que así lo establecía la ley. En virtud de ese cargo que ocupó, todo el trabajo que ha realizado el Comité de Proinversión, que estuvo a cargo de la revisión, adjudicación y finalmente entrega de la buena pro al consorcio integrado por Odebrecht, viene siendo cuestionada. No se ha establecido, Maricela, a lo largo de toda la investigación, y eso es algo por lo cual nosotros estamos muy interesados en poder revisar en la acusación cuál es ese elemento corruptor que habrá consignado el Ministerio Público para pedir más de 8 años de prisión para el señor Pedro Pablo Kuczynski, entre algún miembro de Odebrecht, el señor Kuczynski o algún otro miembro del Consejo Directivo de Proinversión o del Comité. Porque lo que se ha conocido a lo largo de todos estos años de investigación es que nunca el señor Barata ni el señor Marcelo han indicado al señor Pedro Pablo Kuczynski de algún acuerdo irregular. Han nombrado sí a Alejandro Toledo, pero en específico a Pedro Pablo Kuczynski como parte de un acuerdo no. Creo que incluso ha sido todo lo contrario. Efectivamente, lo que se señaló, Maricel, y es importante tu atingencia, porque el señor Toledo no está en este caso. Lo que sí se señaló en su oportunidad, y es de conocimiento público además que el señor expresidente Alejandro Toledo ya ha sido condenado, es que habría existido un acuerdo irregular entre el señor Toledo, el señor Barata y el señor Marcelo Odebrecht, pero específicamente cuando se le pregunta en Brasil al señor Barata respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, lo que expresamente señaló era que el señor Kuczynski más bien hacía todo lo contrario a lo que el señor Toledo acordaba con ellos, más bien lo calificó como una piedra en el zapato. Sin embargo, la Fiscalía está tomando esta reunión o el encuentro que señalan se habría dado con el señor Barata como parte de lo que sería un acuerdo o coordinaciones para el delito.
A ver, lo que ha existido, Maricel, son reuniones absolutamente formales en el Ministerio de Economía y Finanzas, reuniones con los postores, que en este caso dentro de los postores estaba efectivamente un consorcio integrado por la empresa brasilera Odebrecht. El representante de esta empresa era el señor Jorge Barata, y el señor Jorge Barata, como representante de la empresa, asistió a estas reuniones. Estas reuniones no han sido llevadas a cabo únicamente entre el señor Kuczynski y el señor Barata. En esta reunión han participado también otros miembros del Consejo Directivo de Proinversión, es decir, otros exministros, así como los miembros del comité y algunos otros miembros de Proinversión que veían la parte técnica. Es decir, no una reunión privada. De ningún tipo. Así es, no se trata además de ningún tipo de reunión subrepticia o una reunión en la empresa Odebrecht o en el domicilio del señor Kuczynski o en algún otro lugar, sino son parte de las reuniones de coordinación y de seguimiento de los procesos que hace cualquier postor. Doctor Midolo, ¿va a abrirse un juicio oral? Es decir, después de tanto tiempo, ¿por qué llega en este instante esta solicitud de prisión de 8 años y medio? A ver, lo que a nosotros no nos cabe duda, Maricel, es que sin duda se está vulnerando el plazo razonable en este caso. Como lo señalé al inicio, el señor Pedro Pablo Kuczynski viene siendo investigado en este caso desde el año 2019. Es decir, nos vamos ya a 7 años de investigación y recién presenta el Ministerio Público una acusación, y yo estoy seguro que con exactamente los mismos insumos con los cuales le abrió la investigación en el año 2019. Es decir, estas supuestas irregularidades y indicios de carácter administrativo, pero en este caso no estamos ante un tribunal administrativo sancionador, sino ante un tribunal de carácter penal. Lo que tiene que haber establecido el Ministerio Público, que estoy seguro no va a poder lograr, es algún tipo de acuerdo colusorio, algún tipo de acuerdo irregular, una prebenda, una ventaja, un beneficio para el señor Kuczynski o para alguno de los otros miembros de Proinversión, ya sea del Consejo o del Comité, que participaron en este proceso de adjudicación. Lo que debería suceder es que este caso debería filtrarse en la etapa intermedia, que es la que se viene. Hay un juez de investigación preparatoria, Maricel, que va a revisar la acusación del Ministerio Público, y lo que esperamos que suceda es que pueda cumplir con su labor y efectivamente determinar que no hay insumos suficientes para pasar a una siguiente etapa, que sería la del juicio oral. La regla no es que los casos tengan que pasar necesariamente a un juicio oral para que recién en ese estadio procesal se establezca la inocencia de una persona. En este caso es clarísimo que el señor Pedro Pablo Kuczynski es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan. ¿Este caso de Irsa Norte podría variar la situación en la que se encuentra el expresidente? Y me refiero al impedimento de salida del país, ¿podría variarse? Mire, esa noticia no se ha conocido por la información que hemos podido acceder a través de los medios de comunicación, pero es probable que parte del requerimiento que ha presentado la Fiscalía integre también algún pedido de impedimento de salida del país. Eso lo vamos a conocer cuando se nos notifique. ¿Cuál es la situación en estos instantes del expresidente? Me refiero legalmente, ¿a qué puede acceder y qué podría haberse cortado en medio de este nuevo proceso, o por lo menos esta nueva acusación, presentación del Ministerio Público? En general, el señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski está con una comparecencia simple en todos los casos. Lo que sí tiene es un mandato de impedimento de salida del país vigente en un caso por aportes de campaña. Es una noticia además que fue muy sonada. Cuando salía del aeropuerto, ¿no? En virtud de que ya no tenía ningún impedimento, intentó viajar, y en ese momento, por situaciones que nosotros consideramos irregulares, incluso hemos promovido acciones legales contra el expresidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Se realizó todas unas coordinaciones a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para presentarle un nuevo pedido de impedimento de salida, y esto está vigente desde el mes de junio. Ese pedido, que fue conseguido por el Poder Judicial, tiene un plazo de 18 meses, así que aún está vigente. Doctor Midolo, usted mencionó al inicio de nuestra entrevista que usted no había recibido la notificación, es decir, ¿ha conocido este tema solo por lo que se ha mencionado a través de los medios de comunicación?
Sí, correcto. Lo que sucede normalmente, Maricel, es que el Ministerio Público acude a la mesa de partes del Poder Judicial, presenta el documento e inmediatamente filtra la noticia que ha presentado su requerimiento acusatorio. Esto, además, personalmente consideramos que responde a una reacción de parte del equipo especial ante la coyuntura que se vive actualmente, en la cual el señor fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha anunciado que aparentemente optaría por disolver estos equipos especiales. Entonces, para nosotros no es coincidente que al día siguiente del anuncio que hace el fiscal de la Nación, el Ministerio Público, que tenía esta investigación ya con varios meses vencida, justo presente este documento. Como te explicaba, es decir, para ganar notoriedad, para tener un caso vigente. Yo entiendo que sí. Efectivamente, para poder tener alguna noticia con la cual defender que ellos están cumpliendo con su labor, que ellos están trabajando, pero lo que no es parte de sus labores es presentar acusaciones, sino llegar a condenas. Y lo que no va a suceder en este caso, sin lugar a dudas, es que se pueda llegar a establecer algún tipo de responsabilidad del señor Kuczynski. Este documento tendrá que ser revisado aún, Maricel, por el Poder Judicial. Si no tiene algún tipo de error, porque normalmente hay errores de carácter administrativo, si está mal foliado, si falta algún documento, si falta algún anexo, se lo devolverán al Ministerio Público. Cuando esto esté saneado, recién se nos notificará a las partes y a partir de ese momento nosotros tendremos un plazo para responder. Usted menciona que el equipo especial Lavallato lo que intentaría ahora es buscar un tema del cual cogerse para no tener esta disolución que ha anunciado el fiscal interino. Y es por eso que yo le preguntaba también al inicio de nuestra entrevista sobre los plazos específicos. ¿Por qué después de tanto tiempo, recién ahora sí se puede presentar una solicitud de este tipo? ¿Qué avala esa posición desde el equipo de Lavallato? A ver, lo que se está haciendo contra el señor Pedro Pablo Kuczynski a lo largo de todos estos años es mantenerlo en un estado de constante sospecha. El señor Pedro Pablo Kuczynski es un adulto mayor, que, como debe conocerse, Maricel, de 87 años. Esto es algo que ha sucedido hace 20 años. Es un contrato del año 2005 y se le continúa investigando por un tema que ocurrió en el año 2005. Ya van a ser, como te señalaba, casi 7 años de investigación. Esto ha iniciado en el 2019 y en estos casi 7 años no se ha podido conseguir una sola declaración que se indique al señor Pedro Pablo Kuczynski o una sola prueba documental que se indique al señor Pedro Pablo Kuczynski de haber participado en un acto de corrupción. Al señor se le está incorporando acá por haber pertenecido únicamente al gobierno del expresidente Alejandro Toledo como ministro de Estado y en relación a ello al haber integrado el Consejo Directivo de Preinversión. Lo que se quiere es que el señor Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente tengo que decirlo, muera en un constante estado de investigación, porque nunca llegará a establecerse que el señor es responsable de alguno de los hechos que le atribuye la Fiscalía. Para concluir, doctor Midolo, ¿ha podido conversar directamente con el expresidente acerca de este punto? Sí, yo he conversado con él, él está al tanto. Además era una situación que nosotros ya teníamos prevista. Lamentablemente, Maricel, en todos estos casos el Ministerio Público claramente no va a dar su brazo a torcer y en probablemente todos los casos lo que va a hacer es va a presentar acusaciones, ¿no? Doctor Midolo, le agradezco esta comunicación y por supuesto estaremos en constante contacto también para saber cuáles son los pasos que se van a seguir en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Maricel. Buenos días. 7:21 de la mañana. Vamos a otras informaciones y tiene que ver con un hecho sumamente preocupante y que pone en la mira la construcción de un hospital en Huancavelica. Inició construcción en el 2019, pero ¿qué pasó? Se dejó en el abandono absoluto, casi un esqueleto. Vamos a conocer más en la siguiente nota. 200 millones de motivos son los que hoy nos obligan a mirar hacia Huancavelica. La historia de una obra eterna, un hospital que empezó a construirse en el 2019 y que 6 años después sigue inconcluso. Es usual que se compren sábanas, almohadas, menaje
para un hospital que ni siquiera está terminado de construir? Por supuesto que no. De hecho, eso es una de las razones por las cuales el jefe de obras del PRONIS, el ex jefe, renuncia. Podemos decir que en el proceso tiene ciertas irregularidades que tienen que ser aclaradas definitivamente. Un proceso de selección con un ganador se canceló por falta de presupuesto el último 14 de noviembre. Pero increíblemente, entre el 14 de noviembre y 2 de diciembre, en menos de un mes, el proceso regresó y ganó otro postor, una empresa china que ya se había mostrado interesada en este hospital. Son 226 millones de soles que solo en días se van, vienen, suben, bajan y regresan. Y oh sorpresa, días después aparece el mismo concurso por 226 millones de soles. Y ahora postula un antiguo interesado que no había ganado antes, la empresa china SUMEC Complete Equipment and Engineering Company, sucursal del Perú, y gana la buena pro para comprar sábanas, almohadas, camas y demás por el monto de 208 millones de soles. Pero veamos qué nos dicen en el PRONIS. En esta oficina tuvimos la oportunidad de preguntar por Ricardo Francisco Ramírez Moreno, el flamante jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, ex compañero de trabajo del presidente de la República. Consultamos al Ministerio de Economía y Finanzas y nos respondieron que ellos solo asignan y habilitan el presupuesto para cada sector, incluido el Ministerio de Salud, y que la ejecución y responsabilidad del gasto recae exclusivamente en el MINSA. Buscamos a la empresa china SUMEC para conocer sus descargos, así como al mismo presidente de la República. Recibimos la información que el ministro de Salud, Luis Quirós, sabe de este tema y que habría dicho son órdenes de arriba. Un hospital que no existe sigue generando gasto, pero no servicios. Bueno, vamos a hablar ahora del presidente José Gerí porque él ha presentado sus descargos ante el jurado electoral especial porque ha sido acusado de violar la ley de neutralidad electoral en una entrevista televisiva. En su defensa, afirmó que sus declaraciones respondían al contexto de una conversación periodística y no constituyeron, dice él, proselitismo ni búsqueda de ventaja electoral, por lo que ha solicitado que se descarte cualquier sanción en su contra. Bueno, estás buscando un auto nuevo. Ya empezó la gran venta del año en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Hasta el 21 de diciembre encuentra las mejores promociones y el financiamiento que necesitas en más de 50 marcas y 300 modelos. El evento de autos más esperados del año lo encuentra solo aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Continuamos con información y tiene que ver con el hermanísimo, ¿no? Con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidente Dina Boluarte, y la solicitud que hace en el caso de los Guayquis en la sombra. El Poder Judicial volverá a evaluar el 6 de enero el pedido de él para que se archive el delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía en esta investigación preparatoria del caso Los Guayquis en la sombra. La audiencia se va a realizar de manera virtual, revisará recurso de excepción de improcedencia de acción que ya presentó también la defensa legal de Nicanor. El 15 de diciembre, el Poder Judicial va a evaluar si le levanta el secreto de las comunicaciones al expresentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. El exconductor de televisión es investigado por el delito de tráfico de influencias agravado. La petición de la Fiscalía tiene el objetivo de recabar la información que contenga el móvil de Andrés Hurtado. Entre los detalles que se buscan obtener están las conversaciones vía mensajes por WhatsApp, Facebook, Instagram y las búsquedas que haya hecho en la web. Vamos a cambiar de información, 7:26 de la mañana, y es que ya se realizó la primera prueba de lo que va a significar que se concrete este proyecto del tren Lima-Chosica. Estuvo a cargo, por supuesto, este momento del alcalde Renzo Reillardo.
Damas y caballeros, con ustedes, el Tren de Lima, nuestra gran etapa inicial. Hizo su gran aparición a paso lento, con las luces encendidas y el característico silbato. Se trata del tren de 2 pisos que pronto recorrerá la ruta de Lima a Chosica. Fue así que esta mañana se realizó la primera prueba o marcha en vacío de una locomotora y 6 vagones. En esta primera etapa, los trenes saldrán desde la estación Montserrat, pasarán por el Parque de la Muralla hasta llegar al Parque Taller en Chosica. Y se va a ir haciendo permanentemente durante, entiendo, 15 días y luego de eso van a empezar ya a movilizarse los demás coches. En este recorrido de prueba se evaluará el sistema mecánico de los vagones, se añadirán algunos fluidos y se probarán las ruedas sobre las rieles para que estén en óptimas condiciones. Vamos a trabajar en etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es este recorrido, que la idea es contar con 3 paraderos inicialmente. Luego vendría una segunda etapa en donde vamos a incorporar ya, por ejemplo, el paradero en Huaycán. Y una tercera etapa en donde ya contaríamos con aproximadamente 14 paraderos, si no me equivoco, que estarían distribuidos en los distintos distritos. El alcalde de Lima recorrió los espacios de los 2 niveles del tren. Además, verificó la comodidad de los asientos. En otro momento, informó que la Municipalidad de Lima viene gestionando un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que permitirá dar la cesión de los trenes. Va bastante bien, va bastante bien. Está listo para ser firmado en cualquier momento, esperemos en los próximos días, yo diría de repente la próxima semana. Eso es un tema que se viene trabajando, hay una mesa técnica con la que se vienen reuniendo expertos de la Municipalidad Metropolitana y por supuesto también de Proinversión, además del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este sistema de transportes está destinado a mejorar la calidad de vida de más de 12.500 pasajeros al día en un tramo de 45 kilómetros de recorrido. Bueno, y el tren Lima-Chosica, por supuesto, causa gran expectativa, sobre todo en los chosicanos, que finalmente ven que se puede hacer realidad el sueño de tener un transporte que los traiga al centro con mucha más rapidez y seguridad. El tren Lima-Chosica ya es una realidad. Lima Este fue testigo de un momento especial. Por primera vez, la tan esperada locomotora se encendió y realizó su prueba de marcha en vacío. Este avance acerca cada vez más el sueño del tren Lima-Chosica. Ate, Chaclacayo y Chosica serán los grandes beneficiados de este ambicioso y transformador proyecto, que promete impulsar el desarrollo, reducir tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Un regalo de Navidad que circula nada más urgente. El sonido de sus bocinas generaban una sonrisa a todos los chosicanos, grandes y chicos que vieron con esperanza la primera llegada de la locomotora que partió desde el Parque de la Muralla. Es algo histórico, pues, ¿no? Ya renovando la flota, digamos, de trenes que había hace muchos años de pasajeros. En este momento, ojalá que sea rápido, ¿no? Porque usted sabe que ahora para descentralizar un poco el tráfico. La ruta incluía zonas donde se decía que era imposible transitar. Sin embargo, los vecinos fueron testigos de cómo el transporte logró pasar por debajo de puentes y a través de calles estrechas. Una dificultad que había sido el motivo principal por el cual el gobierno anterior negaba la autorización de la ruta. Sí, alegre porque ha venido el tren a Chosica, ya era el tiempo ya para que venga. Pero muchas trabas, ¿no? Muchas trabas del gobierno de Dina, los ministros, todo eso le han puesto trabas para que venga el tren mira, ahora de ahí, más cerca, más rápido para ir a Lima. Detrás de este proyecto de la Municipalidad de Lima está la tranquilidad del vecino de Chosica, pues será el más beneficiado en tiempo. Llegar hasta el centro de Lima les generaba más de 3 horas. Ahora el tiempo será optimizado. Ya es más fácil para llegar a Lima,
Estamos todos, preocupados por el tráfico en la mañana. Los chicos que van a la universidad salen a las 4 o 5 de la mañana. Es un peligro para ellos. Los usuarios esperan con paciencia la marcha blanca que debe ser autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con quien ya se entabló la mesa técnica que dará luz verde a la ruta del tren Lima-Chosica en los próximos meses. Los viajes serán más placenteros. Bueno, vamos a hablar ahora de María Corina Machado porque ella finalmente llegó a Oslo, en Noruega, después de haber estado en la clandestinidad en Venezuela por lo menos año y medio, además sin ver a su familia. Y este fue el reencuentro con sus familiares y por supuesto sus primeras palabras. María Corina Machado emocionó a cientos de venezolanos al aparecer en el balcón del Gran Hotel Oslo. La líder de la oposición al régimen de Maduro vivió su momento de gloria al reaparecer tras meses en la clandestinidad, luego de recibir el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad en Venezuela. En la capital noruega se reencontró con sus hijos en un emocionante abrazo y además se reunió nuevamente con su principal aliado en esta causa, Edmundo González Urrutia. Incluso llegó hasta el Parlamento noruego para evidenciar la grave crisis que sufre Venezuela, así como la influencia del narcotráfico en el poder de Nicolás Maduro. Mientras se habla de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, María Corina Machado aseguró que según su perspectiva, el país ya está viviendo una invasión. A pesar de ser una perseguida del régimen, Corina Machado aseguró que volverá a Venezuela lo más pronto posible, ya que su lucha continuará dentro del país. Más del Parlamento, María Corina también estuvo en el Museo Nobel de Oslo, en donde fue homenajeada con una exposición en honor a su lucha por la libertad y de todos sus compatriotas que sufren la opresión del régimen. En honor a esos sacrificios que ha hecho María Corina Machado, no solamente en el nivel político, sino por sobre todo en el nivel personal y que le han llevado ahora a ganar este Premio Nobel de la Paz. Pero hablemos en estos momentos sobre la decisión de Estados Unidos. Ofrece una recompensa de $5 millones por quien dé información que conduzca a la captura de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, quien es líder de la banda ecuatoriana Los Choneros. Se le conoce como Churrón y es acusado de distribuir cocaína por tener posesión de armas para el narcotráfico y estar vinculado al cártel de Sinaloa. Hay 3 acusados por lo mismo, por ser cabecillas de Los Choneros, pero es el único que permanece prófugo. Así que ya está en esta lista de recompensa de $5 millones, uno de los movimientos más violentos de Ecuador, por el que Estados Unidos ofrece esta enorme cantidad como recompensa. Bueno, Japón ha sido sacudido esta semana por un segundo terremoto, esta vez de magnitud 6,7 en la escala de Richter. Esto ha ocurrido este viernes en el norte de Japón, pocos días después de un fuerte sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos, es lo que ha informado la agencia meteorológica de ese país. La agencia también declaró una alerta de tsunami con olas de hasta 1 metro. Tras el fuerte sismo que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar, cerca de las costas de la prefectura de Aomori. (7:37 de la mañana), regresamos con información de nuestro país y que tiene que ver específicamente con el Parque Nacional de Huascarán, porque ingresaron turistas, pero realizaron actividades irregulares que han quedado captadas en estas imágenes. Hay restricciones anunciadas por las autoridades ambientales de Ancash, pero que no fueron seguidas por estas personas. Está prohibido nadar en estas lagunas emblemáticas porque forman parte de un ecosistema denominado Reserva de Biosfera. Esto por la UNESCO. Su conservación es vital para mantener la biodiversidad. Esto está señalado, alertado, advertido para todo aquel que ingrese al Parque Nacional de Huascarán. Pero ahí están ellos bañándose como sin nada.
Bueno, hay también incluso severos cuadros que pueden presentar estas personas, complicaciones cardiovasculares, contagios por bacterias desconocidas. Ya estas restricciones sí las siguen otras personas, están buscando a estos turistas que no las siguieron. De cárcel. Vamos a hablar ahora de Machu Picchu, porque diversos gremios del sector turismo están mostrando su preocupación y alertando sobre la creación de esta autoridad autónoma en el gobierno regional de Cusco para que se encargue de la gestión integral de Machu Picchu. ¿Qué es lo que les preocupa? Vamos a ver a continuación. Al menos 30 gremios turísticos han expresado su preocupación por la aprobación en primera instancia de una ley que cambiaría las reglas para la administración del santuario Machu Picchu. Se trata de la aprobación de la ley 11.277 en el Pleno del Congreso, que buscaría la creación de una autoridad autónoma del gobierno regional de Cusco, que se encargaría de la gestión integral del Valle Sagrado. Como destino Perú, nosotros dependemos prioritariamente de Machu Picchu. Por tanto, su gestión y su planificación tiene una relevancia estratégica a nivel nacional. Implica de que Machu Picchu y sus políticas no pueden ser circunscritas únicamente a necesidades locales ni necesidades regionales. Se tienen que ver dentro de un contexto nacional. Según la alerta de los gremios, la nueva autoridad podría ignorar las funciones técnicas del Mincetur en lo que respecta al desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional. Además, desconoce los riesgos advertidos por la UNESCO y otros organismos sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente, que serían una amenaza del patrimonio mundial de la humanidad, Machu Picchu. Lo que sucede en Machu Picchu, ya sea positivo o negativo, va a impactar directamente en toda la cadena de valor del turismo en nuestro país. Es decir, en el empleo directo de 1,5 millones de peruanos y en los beneficios indirectos de otros 5 millones de peruanos. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, por su parte, también se pronunció al respecto e indicó que es necesario que el Parlamento revise el alcance del proyecto de ley antes de su segunda votación. Vamos a dejar estos temas, 7:46 de la mañana. Regresamos con información de nuestro país y esto es lamentable. Un hombre, un conocido payaso, lamentablemente fue asesinado. Aparentemente, y de acuerdo a las primeras investigaciones, esto habría ocurrido por extorsión. Bueno, este conocido payasito, una víctima más de la delincuencia y de los extorsionadores. ¡Un trapo, un trapo! Bueno, este es el momento en el que se escuchan los disparos que finalmente acabaron con la vida de este conocido cómico de las calles, ¿no? Tuki Tuki era su apodo. Se había ganado el cariño de la gente, pero lamentablemente nadie está libre de las extorsiones hoy en día. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestra compañera Nayeli Garayar desde la morgue de Lima. Adelante, Nayeli.
Así es, compañeras, buenos días. Lo que debía ser una fiesta infantil terminó en una tragedia. Dos sicarios dispararon contra este hombre, contra este payasito conocido como Tuki Tuki. Él estaba acompañado de 5 personas más en una minivan. Lo que habría sucedido es que habrían contactado con él para pedirle sus servicios, porque él hacía shows en diversas partes de nuestra capital. Él llega hasta esta zona llamada Gloria Grande en Ate, y es ahí cuando se pierde y intenta llamar a la persona que lo había contratado. Esta persona le dice: espérame un momento, que ya iba a ir al lugar. Sin embargo, quienes llegaron minutos después fueron estos 2 sicarios que dispararon contra ellos. La víctima estaba sentada en el asiento del copiloto y recibió lamentablemente 3 impactos de bala que le causaron la muerte. 2 de sus trabajadores que estaban cerca, que era el DJ y el camarógrafo, también recibieron impactos de bala en el pecho y en la pierna. Ellos terminaron heridos y fueron trasladados al hospital. Sin embargo, la familia lo que reclama es justicia, porque este payasito Tuki Tuki, identificado ya como Roger Gallegos, de 28 años, él era el líder de esta orquesta, de estos shows infantiles que llegaban a varias partes, y ahora más con las fiestas navideñas, que él recibía bastantes contratos. Lamentablemente, compañeras, él ha sido asesinado justo el día del cumpleaños de su hija, que ella cumplía 5 añitos. En la mañana él estaba disfrutando con ella y en la tarde lamentablemente encuentra la muerte. Lo que tenemos entendido es que él ya había recibido amenazas. Hace 2 años, extorsionadores le pedían 50.000 soles, y estas amenazas han vuelto hace algunos meses. Por ello, nosotros nos encontramos con la familia aquí en los exteriores de la morgue. Señora, lamentamos mucho lo que ha sucedido. Ella es la tía de esta persona que lamentablemente ha perdido la vida, y ellos exigen justicia porque ya habían recibido amenazas anteriormente. Incluso una granada había caído a la vivienda. Buenos días. Buenos días. Sí, hace 2 años le habían puesto una granada en la puerta de su casa, en lo cual mi sobrino le puso cámaras, todo para que investigue. Luego que después un tiempo se fue para Huacho para poder disfrutar, está tranquilo. Y hace 2 meses ya le extorsionaron, le pidieron 50.000 soles. Claro, otra vez. Entonces, como mi sobrino no da pies, no se dio, no dio, también de dónde le va a dar esos 50.000 soles, señorita. Y mi sobrino no dio pie, porque eso es dar pie a la delincuencia. Entonces no dio, y a mi sobrino le sembraron y lo mataron. Ahora, él había recibido una transferencia antes de llegar a este lugar. ¿Se sabe el nombre de la persona? ¿Ustedes han logrado identificar? Esto está en investigación, porque previo adelanto él trabaja. Ya le habían depositado el dinero. ¿Cuánto le habían depositado? No sabemos todavía, no sabemos. Fue antes Claro, fue antes, porque él trabaja previa a adelanto para su show. Claro, él era el líder de estos shows. Él tenía varios trabajadores a su cargo. Sí, tenía 6. Son 6 los integrantes de su banda show, Tuki Tuki. Él era el líder, el dueño del show que lleva a mi sobrino. Sí. Ustedes lo que exigen ahora es justicia. Si bien la mamá no está ahora, ustedes están en representación de ella. Sí, solamente, señora, justicia. Justicia, eso no se puede quedar impune, por favor. Investiguen a esa señora que la ha contratado para en el show y nunca había nada, era un sitio desolado. Compañeras, bueno, son las sentidas palabras de esta mujer, de la familia de payasito Tuki, quien lamentablemente ha perdido la vida y deja a una niña de 5 años en la orfandad. Su mamá. Sí, Nayeli, es una situación que desde aquí nosotros comprendemos el dolor de la familia, damos nuestras condolencias, y lo que dice la tía es muy importante. ¿Cómo así se tiene esta citación para que vaya a una zona desolada? ¿Ya entregó el teléfono? ¿Le han solicitado la comunicación? ¿Se sabe o se sospecha por lo menos con quién la tuvo? Sí, ella justo las escucha. Ya se ha dejado el teléfono. O sea, ¿hay algún avance en esta parte de la investigación? Mi hermana lo tiene el celular, en lo cual no se puede desbloquear porque es bajo su huella digital o lo que es su vista, y no se puede. Han intentado ayer en el hospital, pero no se puede. Y ahí se ve quién la ha yapeado, las conversaciones, el número que ha llamado a mi sobrino de la señora que supuestamente la ha contratado. Los trabajadores tampoco sabían. Todavía no. El contrato todo lo hace mi sobrino. Claro, pero es una celada, sin duda, ¿no?
Sí, señora, primero nuestras más sentidas condolencias, lamentamos muchísimo lo que ha ocurrido, pero sí, como dice Maricel, parece una celada, ¿no? Parece que lo hubieran planeado todo esto. Ahora, él era muy querido, entiendo, sobre todo en la zona de Huaycán, los niños lo querían mucho, sus shows, tenía presentaciones ya programadas ahora por fin de año. Sí, señorita, tenía presentaciones, en lo cual contratos por lo que es por Navidad. Y él justo iba a hacer una chocolatada, iba a regalar canastitas a cada mamá madre soltera, porque él es el sustento de mi hermana y mi sobrino. Una niña de 5 años, comprendemos perfectamente bien, vamos a estar atentos al desarrollo de esa investigación y sobre todo que aparezca la persona que termina contactándolo. Si no tiene nada que ver en esta situación, seguramente dará su declaración, dirá qué pasó exactamente y la línea de la investigación tomará otro rumbo, pero es urgente que si ya la persona sabe que había contactado a este payasito Tuki Tuki, que de repente nunca llegó al evento, pues comunicarse con la policía para poder dar información que pueda determinar quién o quiénes son los responsables. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este momento tan doloroso. Gracias, Nayeli, por tu reporte en vivo. Vamos con más información. Tenemos que hablar ahora de lo que ha ocurrido en Jesús María, porque las autoridades lograron capturar a un colectivero después de una intensa persecución. Este conductor de una unidad informal había perdido el control y protagonizó un incidente que sinceramente pudo haber acabado en una tragedia. No tuvo reparos en impactar contra la moto de estos policías y hasta irrumpir en una clínica con tal de evitar ser intervenido. Esta es la persecución a un imprudente conductor que al ser descubierto realizando taxi colectivo en la avenida Salaberry, inició un escape que movilizó a la Policía Nacional y al Serenazgo de Jesús María para dar con su captura. La persecución fue captada por las cámaras de seguridad del municipio. Este sujeto no teme en poner en riesgo su vida ni la de los demás. Se mete entre los autos, sube a la vereda y cuando se ve alcanzado, frena intempestivamente para hacer caer a los policías. No obstante ello, ingresa al Sardinal, al separador central, sube por la vereda, sin importarle si habrían transeúntes o no, e ingresa a Gregorio Escobedo. Su plan de escape no terminaría allí. Tras varias cuadras, huyendo de la ley, este peligroso chofer tenía una carta bajo la manga. Al verse acorralado por la policía, este sujeto no tiene mejor idea que ingresar a esta calle Costa Rica y meterse al estacionamiento de una clínica, poniendo en riesgo también a los pacientes de este lugar. Sin embargo, tanto la policía como el Serenazgo lograron ingresar y detenerlo. Ya intervenido Luis Antonio Maldonado Rojas solo atinó a pedir disculpas mientras auxiliaban a uno de los agentes heridos. Sin embargo, su actuar solo refleja que es un peligro sobre ruedas. Según los registros de ATU, cuenta con 35 infracciones, que hace un monto aproximado de 580.000 soles de deuda. Reducido para que no vuelva a escapar, fue llevado a la comisaría del sector para responder por su imprudente huida que pudo costarle la vida a 2 agentes. Las siguientes imágenes nos van a mostrar cómo 4 menores de edad, adolescentes, ingresan así a un hostal. No llaman al inicio la atención de la trabajadora hasta que se da cuenta que se trata de delincuentes juveniles que habían llegado hacia este lugar para robar todo el dinero de este local. Cuando no encontraron, le quitaron sus pertenencias, la amenazaron. El gesto de esta primera adolescente, como si tuviera un arma de fuego, no sacó ninguna, pero sí eran 4 jovencitas que, de acuerdo a los vecinos de esta misma zona, aparecen constantemente en los alrededores también de este sitio, amenazando y delinquiendo. Menores de edad, jovencitas y ya inmersas en el mundo delictivo. Vamos
Vamos a ver también la respuesta muy alterada que tuvo un alcalde cuando se le cuestionó. Un periodista estaba consultando, esto pasó en Huánuco, con el alcalde provincial de Puerto Inca, Carlos Antonio Cruzado Navarro. Termina reaccionando de esta forma violenta contra el periodista Alejandro Alminco, que solamente quería obtener sus declaraciones sobre unas fallas que habían sido detectadas en un puente recién inaugurado. Ejerció su labor y recibió esta agresión por parte del alcalde. Y esto, por supuesto, ha generado indignación en la ciudadanía. Vamos a escuchar cómo el periodista solo cumple con su función de consultar y la respuesta que le da el alcalde Carlos Antonio Cruzado Navarro. Por favor, la entrevista, señor alcalde, sobre el puente Cutra de 3 de octubre. Sí, sobre el puente Cutra, alcalde. ¿Cuál Cutra? No del puente que está con usted, señor alcalde. ¿Cuál Cutra? Pero del puente que está... Señor alcalde, la entrevista, por favor. La entrevista, señor alcalde, sobre el puente Cutra de 3 de octubre. Sí, sobre el puente Cutra, alcalde. No del puente que está con usted. Bueno, si la forma no fue la correcta de preguntar del periodista, mucho menos es la forma correcta de responder de una autoridad, en este caso del alcalde. Sobre el puente Cutra de 3 de octubre. Sí, sobre el puente Cutra, alcalde. No es el único alcalde que está inmerso en un hecho de escándalo, porque también protagonista es el alcalde de Los Órganos. Estaba participando de una actividad oficial cuando de pronto empiezan a lanzarle huevos. ¿Y por qué? Porque sí había incumplido con una obra, aparentemente, pero también había dado declaraciones que generaron el descontento de sus vecinos, porque había hablado acerca de los pescadores de la caleta El Ñuro, los había calificado de sufridos, de mediocres, y en medio de una actividad oficial terminaron lanzándole huevos. Por supuesto, la actividad se canceló. Hoy inauguramos la obra denominada Rehabilitación de Veredas, Jardineras y Áreas verdes. 7:59 de la mañana. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Al Día con Williams.